hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor que podemos estar aquí una vez más, ¿verdad? Y dándole gracias porque, pues, por su misericordia, Él, ¿verdad?, nos concede cada minuto, ¿verdad?, cada segundo, un latido, ¿verdad?, por su gracia y por su misericordia. Vamos a dar gracias a Dios por la vida de Fernando, ¿verdad? Y que Dios pues le ha ido haciendo sentirse mejor, ¿verdad? Entonces, al Señor, gracias te damos por la vida de Fernando, Señor, que estuvo padeciendo, Señor, su cuerpo, Señor, te pedimos que lo sanes, Señor, su garganta, Señor, su cuerpo, Señor, que pongas en orden, Señor Dios, todo, Señor Dios, su salud, Señor, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, y a él y a su familia, en el nombre de Jesús, Señor, amén. Pues, ¿verdad? Veíamos el domingo, hermano, acerca de, ¿verdad?, de la fe verdadera, lo que es y lo que no es. Pero ahorita vamos a ver un poquito acerca, ¿verdad?, de la palabra del Señor en cuanto a darle a él una vida de excelencia a él, ¿verdad? Es muy difícil, hermano, es muy fácil, pero muy fácil vivir para alguna gente, yo también hablando para todas, vivir una vida de excelencia terrenal, ¿verdad? Y es también a veces, para algunos es muy fácil tener éxito en las áreas en las que se lo propongan, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad?, no hay límites para tener éxito. El límite, ¿verdad?, es hasta donde tú quieras. Es una frase que se dice. Pero en las cosas de Dios, hermanos, ahí es otra cosa. En las cosas de Dios, hermanos, ahí sí se necesita, hermanos, la gracia del Señor en nuestras vidas. Y como hablábamos el domingo, el hombre peca porque tiene un cuerpo caído, ¿verdad? Y porque tiene una tendencia muy fuerte, ¿verdad?, a pecar. Y uno de esos pecados, hermanos, es precisamente ese, el querer tener una vida, hermanos, afanada. No está mal que tengamos éxitos. Lo que está mal, hermanos, es cuando le damos más prioridad o una prioridad total al éxito en este mundo, Señor, y quitamos la excelencia, hermanos, en las cosas de Dios. Ese es un pecado, ¿verdad? Sabemos que Dios no está peleado, hermano, con que vivamos una excelencia o cumplamos nuestras metas, poniendo en primer lugar las metas de Dios. Ese es el propósito de un cristiano. Segunda de Corintios 5:6. Vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios 5:6. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El domingo lo veíamos esto, ¿verdad?, que estaremos en la presencia del Señor, ¿verdad? Según la palabra, hermanos, hoy en día, en el tiempo de la iglesia, ¿verdad?, desde que está la iglesia, hermanos, uno una vez muerto se va al paraíso, ¿verdad? Cuando usted muere, hermano, usted inmediatamente se va a un lugar que se llama el seno de Abraham, ¿verdad? El seno de Abraham es un paraíso por un tiempo. Acuérdense, hermanos, que dice que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo y ausentes de este cuerpo, perdón, y entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero dice: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor. ¿Quiénes quisieran esto, hermanos? ¿Quién de ustedes diría: yo quisiera estar muerto ya, estar en la presencia del Señor? Algunos de nosotros es difícil, pero vea hasta dónde estaban, hermanos, los pensamientos y los ideales de un hombre, de una persona, hermanos. Usted puede ver los evangelios y usted está escuchando a Dios hablar.
Cuando usted ve cualquier parte del Evangelio, hermanos, que usted lea donde el Señor habla, donde nuestro Señor Jesucristo habla, usted está escuchando la voz de Dios, o está leyendo, hermanos, lo que Dios dijo mientras estuvo en la tierra. Y usted puede ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo y habla con una autoridad, hermanos, que no tiene límites, una autoridad total. No hay nadie como Él. Nadie nunca, desde que existe la tierra y hasta que venga el reino, nadie ha hablado como Él. Bueno, cuando nuestro Dios daba, ¿verdad?, la palabra, me refiero de humanos. Cuando nuestro Señor daba ¿verdad?, la palabra a los profetas, pues hablaba Dios, pero ninguna persona que ha vivido en la tierra ha hablado con tanta autoridad como Él. Pero fíjese, aquí estamos hablando de un mortal, como usted y como yo, un hombre, ¿verdad?, que Dios sacó de las tinieblas. El Señor Jesucristo, hermanos, Él no nació en pecado, ni vivió en pecado, ni siquiera conoció el pecado. Y nosotros nacemos en pecado, desde que nacemos en pecado, con esa raíz de pecado y con esa tendencia, ¿verdad?, a pecar. Pero así dice, hermano, dice, así que vivimos confiados siempre. Siempre tenemos esa confianza, hermano, de que vivamos o muramos, ¿verdad? ¿Vamos a dónde? A la presencia del Señor, hermanos. Porque dice que es necesario que nosotros comparezcamos un día ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y una de esas cosas, hermanos, buenas que hay es esto: que el hombre dedique su tiempo a Dios, que el hombre dedique su vida a Dios. El ser humano, hombre y mujer, ¿verdad?, viva una vida dedicada a Dios. Le comentaba el testimonio, no la biografía de Jonathan Edwards, pero no nada más él, hermanos. Arthur W. Pink, Luis, todos ellos son iglesias, como le dije. Dios, ¿verdad?, levantó un grupo. Yo creo que como no ha habido, hermanos, después de la iglesia primitiva en este país, en Inglaterra, ¿verdad?, desde el año 1600 al año 1800 levantó muchísimos hombres, teólogos, hermanos, que si es necesario que compremos esos libros y sepamos quiénes son, porque son teología, hermanos, que uno no había escuchado y que ahora la escuchamos y pensamos que es nueva y tiene 200, 300 años, hermano. Muchísimos años tienen esta teología de la sana doctrina, la cual, hermanos, por la iglesia liberal que ha venido, ¿verdad?, desde siempre la ataca, como dice, siempre falsos maestros entran a la iglesia, pues se corrompe la palabra, ¿verdad? Pero usted nada más vea, hermano, los institutos bíblicos de hoy. ¿Para qué sirven? Y para eso, la mayoría de los institutos sirven para sacar falsos maestros, o falsos profetas, falsos pastores, o a medias, ¿verdad? Y no así en ese tiempo, hermano. O sea, había institutos teológicos, hermano, buenísimos, que de verdad estudiaban a profundidad los misterios de Dios. Se lo digo porque yo tengo una serie de estudios de amistad cristiana no, de Cristo para las Naciones. Hermanos, de verdad, hermanos, es nivel tierra. No hay nada de enseñanza, no hay conocimiento. Hay una ignorancia casi, no total, pero gigantesca, del conocimiento de la palabra. Y igualmente, hermanos, todas esas universidades que empezaron en Inglaterra, que se abrieron para enseñar teología. ¿Saben qué son ahora, hermanos, esas universidades? Ahora son universidades mundanas. Ya ni teología se enseña. Ahí tiene Cambridge, Oxford. Esas universidades se crearon para enseñar teología. ¿Usted sabe, hermano, que Harvard se hizo como una iglesia para enseñar teología? Harvard se creó como una iglesia, como una universidad, para una escuela para estudiar teología. Ahora, ¿qué enseña Harvard, hermano? Puro ateísmo, en contra de Dios. Cambridge, a Harvard, la Universidad de Colombia, como se pronuncie, y todas estas grandes universidades eran centros teológicos, hermano. Hoy son universidades ateas. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha colado. El enemigo se ha metido, hermanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, dice aquí,
dice que todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermanos? Si ya somos salvos, pues ya no tiene sentido. Pues ¿para qué? Ya me salvaste, ya no me pasas por una segunda prueba. Ya lo que quería hacer era ser salvo y no, hermanos. Vamos a tener, hermanos, un análisis y un juicio de cada acto que tuvimos, cada pensamiento que tuvimos, cada acción que tuvimos, hermano. Y se dice, ¿verdad?, que ahí es donde las personas, hermano, cuando vieron una falsa enseñanza, en una falsa doctrina, aunque hayas tenido 50,000 personas, puede ser que tú llegues, ¿verdad?, a la presencia de Dios solamente por su gracia, pero sin ninguna recompensa, sin ningún mérito, ¿verdad? Es lo que va a pasar con muchas iglesias, porque dice que sus acciones o sus motivaciones no fueron las correctas. Entonces va a ser heno, madera y hojarasca, pero esas obras no van a permanecer. Entonces, hermano, al ver que estaremos un día delante de la presencia de Dios para hacer un juicio, ¿cómo no debemos vivir, hermanos, una vida de excelencia? Por eso dice aquí, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cómo es la única manera que podemos ser agradables a Dios? Obedeciendo, hermanos, viviendo una vida, ¿verdad? Si ustedes se van a la Biblia, hermanos, ¿qué personas vivieron una vida de excelencia para Dios? ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. ¿Qué más? Los profetas. Usted ve a los profetas, hermanos, inclusive nos da testimonio ahí el Antiguo Testamento de que oraban todo el tiempo, estaban en oración, en ayuno, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Vemos a Daniel, ¿verdad?, que dice que se iban a Nehemías, a Daniel, a todos esos hombres de Dios, dice que se iban a la orilla del río. ¿Por qué se iban a la orilla del río, hermanos, a orar? Ahí conocemos mucho que se iban a las orillas de los ríos, porque es un lugar místico. ¿Por qué será? Porque ahí estaban en completa soledad delante de Dios, ¿verdad?, sin que los interrumpieran, y para estar tal vez ahí por horas, ¿verdad?, por horas y por horas orando. Vamos a ir ahí a Romanos 14:6. Romanos. No hay mejor cosa, hermanos, que vivir esta vida, aprovecharla para servirle a nuestro Dios, porque dice ahí, hermano, ¿verdad?, o presentes, o ausentes o presentes, pero vivimos para Dios. El propósito, hermano, de que Dios nos tenga en la tierra es para que le sirvamos a Él, ¿verdad? ¿Y cómo le servimos a Dios? Pues por medio de tu pareja, por medio de tus hijos. Porque no le vas a servir a Él, ¿verdad?, a llevarle los panes o a llevarle los sacrificios. Ahora nuestros sacrificios, hermano, es con nuestro prójimo, y también obviamente buscando de Él, sabiendo de Él, comiendo su palabra, ¿verdad? El maná que viene del cielo, ese es el verdadero maná, dice la Biblia, que viene del cielo, su palabra, ¿verdad?, que nos la trajo nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, ¿verdad? Dice Romanos 14:6. Dice, aquí vemos, hermano, cómo alguna gente, ¿verdad?, usa este método. Mire, vean. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, ¿cuál es la meta de nuestra vida? Aquí, literalmente, ¿qué dice? Que si vivimos, ¿para qué vivimos? Para que usted viva una vida de excelencia en este mundo, para que se divierta lo más que pueda, para que se goce, para que usted tenga sus metas y sus logros, ¿verdad?, cumplidos, porque para eso vino a la tierra, hermanos, para eso usted fue creado, para alcanzar, ¿verdad?, hasta los límites, ¿verdad?, porque no hay, ¿cómo se dice?, no hay tope para ese límite, hasta donde usted quiera crecer. Así, aquí dice eso, hermanos, que desarrollate, haz esto, haz el otro. No, aquí dice, hermanos, dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Será una realidad en nuestra vida?
que vivimos para el Señor? ¿Será algo real en nuestra vida, hermano, que estamos vivos y lo estamos haciendo para Él? ¿O estamos haciendo para nuestra excelencia personal, nuestro goce personal, nuestro deleite personal? O peor aún, hermanos, para armar pecados, que sabemos, ¿verdad?, de antemano que Dios no le agrada, porque al nivel que tenemos, hermano, de cristianos, ya debiéramos de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? Así que, pues, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, nosotros, dice su palabra, que somos hechura suya. Ahora usted no le pertenece a Satanás. Acuérdense, hermano, ¿qué pasó? Dios le dio, ¿verdad? Le dio literalmente el reino, se lo dio a Adán. ¿Qué pasó con Adán, hermanos? Perdió, ¿verdad?, el poder, perdió la autoridad que tenía sobre la tierra, sobre los animales, sobre toda la creación. Vean lo que sucedió, hermanos, con la mala decisión de Adán. Vean cómo viven los animales, matándose unos a otros, atacándose unos a otros, a seres humanos, y, ¿verdad? Vean cómo vive el ser humano, ¿verdad? Yo le aseguro, hermano, que en aquel tiempo los pescados no comían otros pescados, ni los leones comían animales, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando venga el reino milenial, los leones, los osos y todo eso comerán paja o comerán hierba, pues. ¿Sí? Y podamos convivir unos con otros, porque el reino de Satanás va a estar como en una pausa, porque Él no está en la tierra, Él está ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Verdad? Que Adán pierde la autoridad y se la entrega, hermano. No es que Satanás se la haya arrebatado. Satanás no se la quitó, hermanos. A veces no tiene que venir Satanás y nosotros con gusto se la damos, la autoridad de nuestras vidas. Se la damos, a veces lo que le llaman aventarse un clavado, ¿no? Uno mismo se avienta, sí, no importa. Fue lo que hicieron Adán y Eva. Ellos se aventaron. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que Satanás tomó el control del ser humano, y todo ser humano, y lo dice, y Jesús no dice, nunca Jesús dice que no. Dice, son los hijos del diablo. Todo el mundo son hijos de Satanás. Hijos. ¿Usted antes no era hijo de Satanás? Yo nunca he sido hijo de Satanás, yo era hijo de Dios. Todos eran los hijos del diablo, hijos de Satanás, ¿no? Y las maldades que nuestro padre Satanás ponía en nuestro corazón, esas queríamos hacer. No, yo no, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo había maldad, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermano? Que viene nuestro Señor Jesucristo y le arrebata la autoridad y el reino a Satanás. Y ahora tenemos un rey, hermanos, ¿verdad? Pero solamente nosotros, porque el mundo sigue sirviendo a Satanás. El Señor ya es rey, pero está esperando, hermanos, a que su reino le sea entregado. ¿Cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Le va a ser entregado toda potestad, todo dominio, y esta tierra va a ser destruida y se le va a dar una nueva tierra, ¿verdad?, para habitar en ella. Bueno, más bien el mundo va a ser una nueva tierra, hermanos. Esto va a ser destruido. Entonces dice, hermanos, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Para qué vivimos? ¿Para nuestro Señor que teníamos antes o para el Señor que tenemos ahora? Tenemos que analizarnos, hermano, para quién estamos viviendo. Si de verdad Jesucristo es nuestro Señor, o el Señor aquel malvado. Seguimos trabajando para Él, seguimos haciendo lo que a Él le gusta, lo que Él manda, lo que Él instituye en la tierra. Tenemos que limpiarnos, hermano, tenemos que salir, ¿verdad?, del yugo de ese amo, que era un amo perverso, que era un amo malvado, que lo único que ofrecía era la muerte. Ahora se nos ofrece la vida, ¿verdad? Pero como vivimos en un mundo caído donde toda la corriente, hermano, de pudrición va, hermanos, a veces nos queremos echar un clavado en ese río podrido, que son, hermanos, las costumbres y los pensamientos de este mundo. Pero Dios dice que no, que nosotros al contrario, ¿verdad? No debemos ni siquiera contaminarnos con las ropas de ellos. O sea, eso se refiere a que aborrezcamos sus obras, ¿verdad?
pero sí debemos de evangelizarlos, como veíamos el domingo. Entonces, si vivimos, hermano, para el Señor, vivimos. Y soy bien simple, pero eso de que vivimos para el Señor, vivimos, es algo, es como la persona que tiene una meta. Dice, no, pues yo voy a hacer esta meta y me voy a esforzar hasta que logre esa meta. Y mucha gente cumple esa meta, sea estudios, sea un deporte, sea dinero, sea una empresa, sea una compañía, y se esfuerzan tanto, hermano, que logran su meta. ¿Cuánto más nosotros que tenemos bendiciones espirituales, pero a veces no lo hacemos, hermano? La Biblia nos enseña que tenemos metas que cumplir y no buscamos, pero ni en lo más mínimo, de vivir una vida de excelencia en esas metas. Pero en las metas mundanas y terrenales, ahí sí tenemos todas las ganas, todo el esfuerzo, hermanos. Entonces un día dice que estaremos en el tribunal de Cristo, dando cuentas. Dios no lo va a pasar por alto, ni lo está pasando por alto. Estaremos delante de Él. Esperamos, hermano, que nosotros tengamos recompensa, pero algunos buscamos la recompensa de este mundo, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver qué es lo que vamos a tener. En el cielo, hermano, no va a haber vergüenza, ni va a haber pena, ni va a haber llanto. Pero no dice, hermano, qué se sentirá haber estado en la tierra, haberle podido servir y no tener ni siquiera un grado, estar en lo hasta abajo. Seguramente, hermanos, la gloria de Dios llenará todo eso, pero no lo sé, es un misterio. ¿Qué pensaremos cuando estamos ahí? Si no hice, pude haber hecho, a lo mejor no, hermanos, pero va a ser glorioso el estar ahí, hermanos, para aquellos que murieron dando su vida por Cristo, que tuvieron una vida de excelencia. ¿De qué dice una vida de excelencia, hermanos? Esforzada en una meta. Vamos a ir a Filipenses 1:20. Por eso dice la palabra, hermanos, si vivimos o si morimos, para el Señor lo hacemos. Si vivimos, vamos para Él. Y si vamos a morir un día, hermanos, también igualmente que sea para Él. Filipenses 1:20. Es preciosa la palabra, hermanos, preciosa porque nos revela. Wow, hermanos, yo platicaba el otro día con una persona. Estaba platicando con un señor, ¿verdad? Y esta persona me decía que su papá, dice, no, me dijo, estaba yo platicando, pues, buscando evangelizar, ¿verdad? Y me dijo, no, pues mi papá es una buena persona, es un ejemplo de persona, mi padre, dice. Una persona de verdad que lo respeto, y se le respeta, dice mi padre. Dice, no, mi papá es mi ejemplo en mi vida. Oh, no, pues qué bueno, le digo. No, pero mi papá dijo, ha matado como a 5 o 6 personas. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Mi papá, porque siempre anda con su pistola y sí sabe echar unos 5 o 6. Dijo, pero mi papá es mi mayor ejemplo, dijo, porque mi papá es esto y mi papá no, no sé qué. Dije, Dios mío, imagínense. Eso ¿cuándo piensa uno esas cosas, hermano? Cuando uno ignora los designios y la palabra de Dios, porque en el mundo, hermanos, eso era orgullo para nosotros. Yo me acuerdo, hermano, que entre malandrines, yo estuve 5 años en prisión, eso no es nada, yo estuve 20, yo estuve 40 y en la pesada. ¿A poco no, hermano? No, yo me echaba una cerveza, yo me echaba una botella entera. Y se goza uno, hermano, si no se goza, ¿no? Presume uno, ¿vale? Se enorgullece uno del pecado, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dice la palabra, hermanos? Que no, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos, hermano, sea una vida de orgullo, hermanos, pero para Dios, para nuestro Señor. Y el mundo piensa, hermano, de una manera torcida, porque lo ve a través, hermano, de la mente torcida de Satanás, que torció todo este mundo, ¿verdad? Y lo sigue torciendo, hermano. ¿Por qué no vemos gobiernos bien? Porque detrás de esos gobiernos está Satanás. ¿Por qué no vemos todo lo que está mal y está torcido? Ahí está Satanás, hermanos. Ahí está el enemigo. Obviamente, ¿verdad? Dios dándole y permitiéndole hasta dónde él puede llegar. Si por él fuera, hermanos, ¿verdad? Si por él fuera nadie sería salvo y viviera este mundo fuera
Dicen que el infierno es algo feo, ¿verdad? Alguna gente según dice que estuvo ahí, yo no lo creo, ¿verdad? Pero me imagino que debe ser un lugar horrible. Acuérdense que una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. Cuando la gente muere, dice la Biblia, van al infierno. Pero dice la Biblia que la gente que está ahorita en el infierno siendo atormentada, un día pasarán al último nivel, que es el ¿qué? El lago de fuego. Entonces, el punto es este, hermano, que este mundo sería un infierno. Sería peor de como está si no fuera por la misericordia del Señor y su gracia que tiene sobre los hombres, que permite que haya paz, que haya tranquilidad. Pero no es porque el hombre se lo merezca, es porque Dios es bueno, ¿verdad? Y dice Filipenses 1:20, dice desde el 19, porque sé que su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, hermanos. Fíjense nada más, hermanos. ¿Quién se quiere morir? Nadie queremos morir, pero fíjense lo que dice Pablo. Pero si usted no se quiere morir, hermano, pues dice, no me quiero morir porque quiero que mis hijos crezcan, pues me necesitan. No, pues quiero vivir porque, pues quién se quiere morir joven, pues por lo menos quiero llegar a los 70, 80, pues aunque sea, ¿no? No, pues mucha gente tiene muchas cosas por las que quiere vivir. No, pues quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis nietecitos. No, como aquel hombre que dijo, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Muchos bienes has hecho en la tierra, gózate, ¿verdad? Gózate y disfruta. Y dice la palabra, ¿verdad? Pobrecito, hoy se te viene a pedir tu alma. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa en eso, hermanos. Piensan en una vida terrenal. Aún el cristiano, hermano, no quiero morir, pues, por X o por Y. Pero fíjense lo que dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para el vivir para él es esto. Dice, mas si el vivir en la carne, o sea, en la tierra, resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿verdad? Porque de ambas cosas estoy puesto en medio, teniendo deseo de irme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí, hermano, lo mejor sería irme y estar con Cristo. Punto. Literal. No hay más. Pero quedar en la carne es necesario por causa de la obra, por causa de ustedes. Pero ese, hermanos, está refiriéndose a la obra de Dios. No está diciendo, no, pues es que alguien me necesita. Todos, hermanos, su pensamiento de él está basado en la obra del Señor. Dice, y confiando en esto sé que me quedaré, que aún permaneceré con ustedes hasta para vuestro provecho y gozo en la fe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos vivir, pero para un bien de su obra? Entonces, quiero seguir orando por la gente, quiero ir, luchar por la gente, quiero compartirle a las almas, quiero servirle a Dios en la iglesia, quiero servir para la obra del Señor. Por un lado, obviamente, en la Biblia dice, hermano, que el mundano lucha por sus hijos, da su vida por sus hijos, trabaja por sus hijos, anhela darle lo mejor. Eso lo hace el mundano, también nosotros. Pero ¿cuántos pensamos aparte, hermanos, verdad, de nuestros hijos vivir por excelencia para Dios? Darle nuestra vida a Dios es lo que hoy, hermanos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Desgraciadamente no hay mucho. ¿Por qué, hermanos? Pues precisamente por la mundanalidad, hermanos, por la corriente de este mundo. Vamos a tener premio, vamos a tener un gran premio, hermanos. El que va a la universidad tiene un premio. ¿Cuál es su premio? Es un día graduarse y pues, ¿verdad? Que le vaya bien económicamente. El deportista que se esfuerza, ¿qué premio va a tener? Pues la victoria de lo que hace, ¿verdad? Es el número uno. El futbolista, el que vende carros, pues, ¿verdad? Los que trabajamos tenemos un premio. ¿Qué premio tenemos todo el tiempo? Causa del trabajo. Pues una paga, ¿no? Entonces, igualmente aquí, hermanos, Pablo dice, yo tengo un premio. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, él no se enfoca en este tiempo, en este momento. Nunca, hermanos, usted va a ver a Pablo
dándole, hermanos, motivaciones, pláticas motivacionales de cómo hacer más dinero o qué esto y lo otro. No, todo su enfoque de él está ¿verdad?, en el reino de Dios aquí y en la otra vida. Es algo precioso. Vamos a cerrar con esta cita, 1 Corintios 9:27. Es preciosa la palabra de Dios acuérdense, hermano, cuando el cristiano olvida de dónde Dios lo sacó, es cuando empieza a ser desagradecido con Dios. Empieza a olvidarse, hermanos, de la purificación que recibió, de la gracia que recibió de Dios, y empieza, ¿verdad?, a querer volver sus ojos al pasado. ¿Qué pasó, hermanos, con el pueblo de Egipto? Perdón, con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué pasó? Iban bien gozosos, hermanos, gozosos, cantando, alabando a Dios, porque los estaban sacando de la esclavitud. Y estaban experimentando, hermanos, una vida, ¿verdad?, de ya salimos de la esclavitud, ya no estaban ahí, como estaban, no se sabe qué estaban haciendo. Unos dicen que a lo mejor estaban haciendo las pirámides, no sé qué, no se sabe, pero eran esclavos. De tiempo completo, desde la mañana, desde que amanecía hasta que se iba el sol. Muchos morían ahí. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que la esclavitud era tan dura, hermanos, que ya clamaban a Dios que los sacara de ese tormento de esclavitud. Pero cuando Dios los sacó, hermanos, después, ¿qué hacían? ¿Después qué hicieron? Quejarse. ¿Y a dónde querían regresar? A Egipto. Lo mismo nos pasa a veces a nosotros, hermano. De donde Dios nos sacó, decimos, ay, pues ¿por qué no? Quiero regresar un poquito allí. Estaba muy sabroso, estaba muy divertido, estaba sano, pues, ¿verdad? Porque se nos olvida, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, de las tinieblas, del lago de fuego, hermanos. Es de donde nos sacó el Señor, de las tinieblas. Acuérdense, hermano, que Egipto es un tipo del mundo. Egipto es un tipo del reino satánico, del reino de la esclavitud satánica. El mar y todo eso, hermanos, es el bautismo que tenemos con Cristo. Todos son tipos. Acuérdense que el Antiguo Testamento todo ejemplifica la venida de Jesucristo, la salvación. Por eso dice que si nosotros vemos, el Antiguo Testamento anuncia la venida, ¿verdad? Y la visión y la profesión y todo desde el Antiguo Testamento, de nuestro sacerdote, todo nos habla de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, ¿verdad? Lo que ahora entendemos también como iglesia. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Verdad? Te digo que si somos ingratos y se nos olvida, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, vamos a querer regresar a Egipto. Pues yo quisiera un poquito como antes. ¿Por qué no? ¿Verdad? No, hermanos, no queremos regresar a Egipto. ¿Qué sucedió, hermanos, con el pueblo de Egipto que fue ingrato y malagradecido? Dice que ninguno de ellos entró, porque todo el tiempo estaban pensando en el mundo. Nunca cambiaron su corazón. Como nunca cambiaron su corazón, ninguno de ellos, hermano, fue salvo. Perdieron no solamente físicamente, sino espiritualmente también. No fueron salvos. No hubo salvos en esos millones, hermano, de hombres y mujeres adultos. No hubo gente salva, porque eran idólatras, porque eran malvados, porque vivían con una contradicción, ¿verdad? Queriendo amar a Dios y viviendo, hermanos, al mismo tiempo en la carne. No debe de ser así. Él nos habla a Dios igualmente, hermanos, de esos elegidos, que son pocos, ¿verdad? Son muchos los escogidos, pero pocos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a tener el 1 Corintios 9:27. Por eso, hermanos, que no se nos olvide, Señor, tú me sacaste de ahí. Me sacaste todos los días. Cuando usted quiera estar traído el pecado, diga, Señor, tú me sacaste de ahí. No permitas que tenga gustos por esas cosas del mundo. Permíteme, rompe eso en mi vida, Señor. Que no seamos como el pueblo de Egipto, que empezaba a desear las cosas, ¿verdad? Las cosas de antaño. Dice 9:27. 27. Vamos desde el 26. Dice: así que yo de esta manera corro, pero no como a la aventura. O sea, no corro a lo loco, hermanos. No estoy muy corriendo a lo loco y voy, ¿verdad?, en una carrera, hermanos. Imagínense en un estadio, ¿verdad? Que todos van
dando la vuelta en una maratón, hermanos, que empieza aquí y termina en tal lugar, le dicen dónde va a terminar, y usted anda corriendo como loco por todas las cuadras. Qué locura, ¿no? O que un atleta, hermano, en vez de correr por la rotonda, no sé cómo se llama, por la pista, se ponga y se suba a las gradas y luego baja otra vez. Eso es lo que se refiere Pablo. Nosotros corremos, pero no a lo loco, no a la aventura, sino que hay un orden en todo, tenemos que vivir una vida ordenada. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hermanos, ¿usted ha visto un boxeador? Que estén dos boxeadores y que uno empieza ahí solito como que a pegar. Es una locura, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, hermano, cuando no estamos golpeando nuestra carne. ¿Qué quiere golpear nuestra carne? El pecado de nuestra carne, ¿verdad? Eso es andar, hermano, como a lo loco, a la aventura. Entonces yo tengo que analizar, hermanos, si realmente estoy golpeando el pecado en mi vida. Este es pecado, tengo que golpearlo, tengo que eliminarlo de mi vida. No como pegándole al aire, es lo que se refiere Pablo. No podemos tener una vida desordenada, una vida de locura, ¿verdad? Decir que estamos en una carrera, hermanos, y hacer locuras, andar, ¿verdad? Haciendo cosas que no tenemos que hacer porque no estamos concentrados en la carrera. Es como no estar concentrado, hermanos, en la obediencia de nuestro Dios, sino cualquier cosa, hermano, como un niño chiquito, cualquier cosa lo distrae, cualquier cosa lo lleva para allá y para acá, digo, como adultos, como maduros. Dice, en el 27, dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí habla, hermanos, de que no seamos oidores y habladores, pero no hacedores, ¿verdad? Porque usted puede ver a un pastor, hermanos, que hable y hable la palabra y que le hable muy bonito, pero si no es un hacedor. ¿Usted ha escuchado de un hombre que se llamaba Ravi Zachariah? Ravi Zachariah, hermanos, era un hombre que siempre vivió una vida de adulterio, era un pastor y venerado por muchos y alabado por la iglesia, y un hombre de Dios, hermano. Y resultó que poco antes de despuésito que murió, hermano, salió que era un hombre, pero era un hombre depravado sexual, y todo el mundo estaba en shock. ¿Y aún sabe qué dice mucha gente? Pues haya sido lo que haya sido, pero para mí sigue siendo mi maestro David Zachariah. O sea, la gente, hermanos, se ciega. ¿Por qué la gente se ciega, hermano? Porque no le importa este libro, sino lo que yo digo, mi mente. Sí te podemos perdonar. Pues sí, ¿verdad? El hombre pecó, pues él allá hay Dios. Pero no, pues sigue siendo mi maestro y mi número uno. ¿Cómo? Luego dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Son tipos, hermanos, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, ¿verdad? La muerte al mundo y la vida espiritual que tenemos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, o sea, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron muertos en el desierto. Pues estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron, hermano? ¿Qué codiciaban ellos? Pero aparte de algo que nunca se iba de su mente, el regresar a Egipto. Más bien, ni siquiera regresar a Egipto, Egipto iba con ellos. Es como decir que a mí Dios ya me sacó del mundo y Egipto sigue en mí, sigo viviendo como en la iglesia y al mismo tiempo. Ellos iban, hermano, en la nube, o sea, bajo la nube iban con el pueblo de Dios. Puede haber mucha gente en la iglesia, hermano, que va con el pueblo de Dios, mas su corazón y sus actos y sus hechos siguen en Egipto. Es lo que está diciendo aquí, hermano. Tenemos que sacar todo eso, por lo cual de la mayoría de ellos no se agradó a Dios, porque no dejaban las cosas del pasado, no se limpiaban, no se santificaban. El llamado que tiene la iglesia es simple. ¿Qué es, hermanos? Santificarse. ¿Qué es santificarse? Apartarse del mundo. Santificado, santo es apartado para Dios. Apártate del mundo para Él.
Dice, mas estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y también nunca dejaron la idolatría, hermanos. No podían dejar la idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Acuérdense, hermano, que no solamente la idolatría, sino también la depravación sexual. La depravación sexual. Aquí lo dice, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como muchos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que si tú te crees muy acá, uno se cree, a mí no me va a tumbar nada. Yo puedo ahorita irme con una mujer y evangelizarla y no va a pasar nada. Yo puedo irme ahorita a una fiesta con los compañeros de la escuela, pero yo estoy firme en Dios y no va a pasar nada. Al rato va a terminar borracho y a lo mejor acostado con una muchacha o hasta usando droga. Cualquier cosa que nosotros confiemos y digamos, no pasa nada, ¿verdad? Me junto con este muchacho, con esta muchacha y no pasa, al rato terminamos como ellos. ¿Por qué, hermano? Porque dice, el que piense estar firme, mejor evita todo eso, quita toda amistad, quita toda cosa que te puede llevar a caer, porque ahí, hermanos, en el momento que empiezas tú a participar con el mundo, entonces ya te estás empezando a caer, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a terminar aquí ya, ¿verdad? Que Dios nos dé, hermanos, la fuerza, la sabiduría, porque no hay nada más hermoso, hermanos, que el saber que el Señor nos compró, que el saber que un día estaremos con Él, hermanos, es lo más precioso. Solamente no olvide, hermanos, de dónde nos sacó Dios, de los vicios, de la locura de un vacío, hermano, total, de una locura de las garras de Satanás, hermanos, poseídos por el demonio, totalmente literal, hermanos. En una dimensión, hermanos, satánica vivíamos. El Señor nos ha sacado y nunca lo olvidemos. Ni tratemos de regresar, hermanos, a aquellas cosas que teníamos antes. Porque entonces, sí, hermanos, ¿verdad? Dice que el que piense que esté firme, mire que no cae. ¿Quién piensa que está firme, hermano? El que deja de orar. No, yo estoy muy firme, hoy no ocupo orar. Yo puedo con la tentación y con los problemas. A veces cualquier cosita, hermano, nos lleva para abajo. El que no es de su palabra, el que no está fortalecido, hermanos, ¿verdad? Con las armas que nos dio Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que nunca olvidemos de dónde nos sacaste, Señor. Que no seamos como ese pueblo, Señor, que pereció en el desierto, de los cuales tú dijiste que no te agradó la mayoría, Señor. Y perecieron en su mundanalidad, Señor, en sus locuras, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Santifícanos en ti, Señor. Que podamos santificarnos, Señor. Apartarnos de este mundo para ti, Señor. Porque como dijo Pablo, Señor, para mí el vivir eres tú, Señor. Toda mi vida que dependa de ti, Señor, y gira alrededor de ti, Señor. Y si morimos, Señor, que sea para nosotros la mayor ganancia, de que sabemos que estaremos contigo. Fortalécenos, Señor, conforme tu gran misericordia. Gracias, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.